Ok. Esta noche la enseñanza que nosotros vamos a grabar, los saludos primero de Costa Rica, a las personas que nos están escuchando a través de la internet, y las bendiciones a la gente de la iglesia que va a escuchar también esta enseñanza a través de la internet. La enseñanza le llamamos la parábola del hijo pródigo en 3 actos. ¿Y por qué en 3 actos? Porque vamos a ver la enseñanza normal que se da de la parábola. Vamos a ver una enseñanza ausente de la parábola, porque no todo el mundo la da, y vamos a ver la esencia verdadera de la parábola como Jesús la quería enseñar. Marcos 4:13, cuando el Señor le pide una explicación de la parábola del sembrador, en Marcos 4:13 el Señor nos dice a nosotros la importancia de la parábola del sembrador. Y es que en la parábola del sembrador hay ciertos elementos que se van a ver en todas las parábolas. Usualmente cuando se enseña una parábola se enseña de una forma errónea porque se enseña separada de las otras parábolas. En Mateo 13, cuando nosotros estamos viendo las parábolas del reino de los cielos o las parábolas del reino de Dios, vemos que son 7 y usualmente se enseñan de forma separada. Las parábolas que aparecen en el capítulo 13 de Mateo tienen que darse en una forma conjunta, porque si uno enseña las parábolas aisladas, entonces no tiene la esencia del mensaje que Jesús estaba dando. Cuando a él le preguntan acerca del significado de la parábola, les dice él a ellos, ahí en Marcos 4:13, le dice que si no entienden esta parábola, no van a entender ninguna otra. Es como cuando uno viene y hace un caldito de pollo y lo tiene en la refri, y con ese caldito de pollo hace sopa, o al día siguiente hace un arroz con pollo. Es la base de todo ese caldito de pollo para hacer lo que sea. Pueden hacer empanadas, pueden hacer sándwich, de todo se utiliza eso como esencia. Bueno, la parábola del sembrador es la esencia para entender todas las parábolas. Ese es el caldito de pollo, porque hay ciertos elementos y los vamos a ir viendo. No voy a decir la parábola. Suponemos que las personas que están escuchando esta enseñanza ya deben de tener Biblia, deben de conocerla, entonces deben de conocer los principios de la parábola del sembrador. Entonces, para no devolvernos y no utilizar tiempo en esto, asumimos que la gente ya lo sabe. Y si no lo sabe, le invitamos que vaya y lea la parábola allá en el capítulo 13 de Mateo. La parábola del hijo pródigo, vamos a centrarnos en el texto áureo que está en Lucas en 15, 11, 32. En ese texto es donde está todo el desarrollo de esta parábola que vamos a estudiar esta noche. Pero antes de comenzar vamos a hacer un análisis de las que le anteceden, porque volvemos a lo mismo. Hay una conversación previa que Jesús tiene y esta conversación previa inicia con otras parábolas. Allá en Lucas 15, 1 al 7 encontramos la primera parábola que le antecede a la parábola del hijo pródigo. Y leo así, Lucas 15, 1 al 7. Es la parábola de la oveja perdida. Voy a recalcar algunas cosas conforme voy leyendo. No me voy a estacionar en la parábola, en estas dos, porque solamente es para tener la idea, para poder venir y meter dentro de nuestra enseñanza el contexto en el que Jesús se estaba moviendo en ese momento. Dice el verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo que quiero rescatar de esta primera parábola que Jesús menciona antes de la del hijo pródigo es si pierde una de ellas. Subrayemos esa frase porque esta frase es muy importante para poder ir con la mente bastante clara a lo que vamos a estudiar durante la noche. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió. La palabra es perder.
Esa palabra tenemos que subrayarla, ponerla en nuestra mente, porque esa palabra la vamos a encontrar en muchas áreas. Algo que se pierde y algo que se encuentra. Algo que se encuentra no es algo nuevo, es algo que ya estaba y en un momento determinado no se ve, no está al alcance, no sabemos dónde está y lo encontramos. ¿Por qué? Porque está perdido. Parece que estoy hablando como en un lenguaje muy extraño, pero no, es que es importante entender que si se perdió es porque se tenía. Si se perdió es porque estaba antes. No perdemos lo que no tenemos. Entonces, si Jesús está buscando algo que se perdió es porque lo tenía primeramente. La siguiente parábola que le antecede está en Lucas 15, 8 al 10. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde, ahí está la palabra, una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo yo, delante de los ángeles de Dios, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, se pierde y se encuentra. Y cuando se encuentra, hay gozo por un pecador que se arrepiente. Pero este un pecador, a veces nosotros venimos y lo entendemos como un solo individuo. Pero conforme vamos avanzando en la enseñanza, vamos a ver que no es un individuo, es una figura que lo que está haciendo es dándonos a nosotros. Hay una cosa que se llama la diatriba en lo que es la forma de hablar, o sea, los argumentos anteriores, lo que es la norma argumentativa que ellos tenían antes. Una diatriba era hablar con alguien imaginariamente. Era que se hablaba con una persona de forma imaginaria para que los demás entendieran el mensaje que se estaba dando. Entonces él está hablando en esa misma terminología. Está hablando de alguien que se perdió y alguien que se encuentra. Pero ese alguien que se perdió y algo que se encuentra es una figura de otra cosa que está en la mente de él. Y está en la mente de él, y solo que los que son ovejas lo van a entender. El que no es oveja no lo va a entender. Él lo dice así, que las ovejas son las que le entienden, y le dice a los fariseos: ustedes no me entienden porque ustedes no son mis ovejas. Allá por el Mateo 15, 23 nos encontramos un pasaje muy importante. Recuerde que tenemos ciertas palabras importantísimas que estamos subrayando y estamos apartando de lado. Allá en Mateo capítulo 15, verso 23 nos encontramos a una mujer cananea que está pidiéndole a él que le sane a la hija. Dice el verso 23: pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. No vamos a hablar de ese texto, vamos a rescatar esta palabra: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí estamos con un común denominador, algo que se perdió y algo que se encuentra, pero ya él lo extiende un poquito más. Lo que se perdió son las ovejas de la casa de Israel. Casa de Israel, otra frase importante para guardar en nuestra mente. Mateo 10, 5 al 6. Está Jesús dándole instrucciones a los discípulos que tienen que ir a predicar y la forma en que tienen que ir. Allá en el verso 5 de Mateo 10 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos armando este rompecabezas para poder entender qué era lo que Jesús estaba diciendo y lo que él quería enseñar a través de las parábolas. Bueno, para seguir hablando de las parábolas y para entrar a la parábola del hijo pródigo, primero vamos a hacer un poquitico de historia para saber quiénes son las ovejas perdidas y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque si no, nosotros vamos a tomar esto como que es todo Israel. Y no está hablando de todo Israel. Tenemos que saber qué es Israel, qué son las ovejas perdidas y a qué se está refiriendo el Señor. Bueno, Abraham en primer lugar. Cuando nosotros escuchamos hablar de Abraham, lo primero que asociamos es a Abraham con Israel y pensamos que los israelitas son descendientes de Abraham. Recuerde que Jesús dijo que no todos los israelitas son hijos de Abraham, ni todos los hijos de Abraham son israelitas. ¿Por qué él dijo eso? O sea,
¿Qué razón tenía para decir eso? ¿Por qué saca a Israel de un contexto de Abraham como patriarca y pone solo algunos como hijos de Abraham y algunos otros no lo son? Cuando nosotros empezamos a analizar poco a poco cada uno de los textos, nos damos cuenta que Abraham no era israelita, ni siquiera era en ese momento que fue llamado hebreo, en el momento que fue llamado. Allá en Génesis 11, en el verso 31, nos encontramos el siguiente texto. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, subrayemos, salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces empezamos a ver que Abraham no era ni israelita ni era hebreo. ¿Qué era? Caldeo. ¿Y qué es un caldeo? Un mesopotámico. Era de Mesopotamia, de donde estaba Babilonia. Por lo tanto, Abraham era un pagano. Vivía donde vivían todos los babilónicos, que posteriormente Caldea se iba a llamar Babilonia. Empezamos, ya descartamos, Abraham no era israelita y no era hebreo. Pero Abraham recibe una bendición y le dice a Abraham que él tiene que salir de ahí de Ur de los Caldeos y que le va a dar toda la tierra que logra alcanzar, o sea, todo lo que está ahí. Pero veamos una bendición muy importante para Abraham. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros vemos el texto, Abraham está recibiendo como promesa de Dios bendición, está recibiendo como promesa de Dios tierras y está recibiendo como promesa de Dios que él va a ser el que bendiga a todas las familias de la tierra. Esta palabra, todas las familias de la tierra, después la vamos a encontrar allá en el libro de Hebreos como las naciones, todas las naciones. Entonces, cuando nosotros encontramos los textos que hablan de las naciones, cuando vemos que están incorporadas la gente entre las naciones, siempre que hable de las naciones está hablando de toda la humanidad, o sea, está hablando de todas las familias. Hay una bendición que hay en Abraham que se extiende a todas las personas de la tierra, y que es que bendecirá al que bendiga y maldecirá al que maldiga. Por eso nosotros, cuando le deseamos el mal a una persona, eso se nos va a revertir, sea creyente o no sea creyente. Eso no tiene que ver nada con que crea o no crea. Es una bendición que alcanza a todos los seres humanos. Deséele el mal a alguien y eso se revierte. Le desea el bien a una persona y eso se revierte. Entonces, esa fue la bendición de Abraham. Como vemos, Abraham no tiene una bendición o una promesa que tiene que ver con salvación, sino con posesión de bendición y con posesión de tierras. ¿Quién recibió una bendición de salvación? ¿A quién se le dijo que iba a tener salvación? A Eva, ni siquiera a Adán, cuando le dijo que de la simiente iba a venir la salvación, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otro estudio. ¿Cuándo Abraham entonces se le empieza a considerar como hebreo? Génesis 13:18. Dice así: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ok, él cruza el río. Hebrón o hebreo significa el que cruza el río. Él cruza el río, llega al otro lado y empieza a vivir ahí en el lado de Mamre, donde es tierra cananea, y en ese momento empieza a vivir en ese lugar que se le denominaba Hebrón. ¿Cómo recibió el nombre de Hebrón ese lugar? Bueno, era el cuarto hijo de Sem, Eber. Ese cuarto hijo de Sem vivía ahí y entonces quedó el nombre. Cuando las personas llegaban ahí, entonces llegaban donde vivía Eber, y los que se quedaban a vivir ahí se le llamaban hebreos. En ese momento Abraham llega y en ese momento se queda a residir ahí, y cuando a Abraham se le llama, ya no se le llama como Abraham el caldeo, ni Abraham el de la tierra de Mesopotamia, ni ninguna de esas formas, sino vean la forma en que se le determina a Abraham. Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Cuando capturan a Lot y se lo llevan, viene y sale corriendo y le dice, ¿y le anunció a quién? A Abraham el hebreo, el que habitaba en el encimar de Mamre el amorreo.
hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Estos eran descendientes de Canaán, eran cananeos y en ese momento eran amigos de Abraham, no tenían ninguna diferencia, no había problemas entre cananeos y ahora hebreos, porque él se llamaba hebreo por habitar en ese lugar. ¿Qué le dio? Bueno, como nosotros. ¿Ustedes de dónde son? Ustedes son alajuelenses, ustedes son heredianos, ustedes son de josefinos. La palabra hebreo fue adoptada para ese pueblo a raíz del lugar donde vivían Abraham y su familia. Ok, hasta ahí ya tenemos que Abraham caldeo viene y toma el nombre de Abraham el hebreo. Y como es Abraham el hebreo, todos los que nacen de él reciben esa misma, ese mismo nombre, esa misma denominación. Después de esto viene el nacimiento de Isaac. Lo vamos a encontrar por allá por el número 21 de Génesis, capítulo 21. Isaac en el momento que nace no es israelita, ¿verdad? Porque está naciendo. ¿Y Abraham qué es? Abraham el hebreo. Entonces Isaac nace y Isaac se determina como un hebreo. Entonces nace Isaac el hebreo. Allá lo podemos leer en la historia en el capítulo 25. No voy a ahondar más porque suponemos que sabemos de la palabra, ¿verdad? Después de eso, allá por el capítulo 32 de Génesis, nos vamos a encontrar un desarrollo donde empieza lo que se llama la casa de Jacob. Ya encontramos los hebreos, ya hemos hablado de caldeos y ahora vamos a hablar de lo que se llama la casa de Jacob. La casa de Jacob no es lo mismo que la casa de Israel, a la que mencionó Jesús, que venía por estos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Jacob son estas personas. En Génesis 32, 22, aun cuando Jacob no era llamado todavía Israel, se le dice esto: y se levantó aquella noche, cuando estaba huyendo y se iba a encontrar con Esaú, se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Primeramente, observemos que cuántos hijos tiene, son 11, no 12. Hay uno que no ha nacido. Hay uno que está fuera de este contexto. Cuando usted ve que está fuera de este contexto, significa que los que están en ese momento, eso se les llama la casa de Jacob. Esos 11 hijos más sus esposas, todo eso se le conoce como la casa de Jacob. Y el que está por fuera es uno. ¿Cuál es? Benjamín. Benjamín no está incluido como casa de Jacob. ¿Por qué? Porque Benjamín viene y después de que pasa el vado, ¿qué es un vado? Es un río muy poco profundo donde usted puede pasar caminando y no necesita de ningún bote ni de ninguna otra cosa. Este grupo de personas, como les digo, se llama la casa de Jacob. Todo esto que están aprendiendo, cuando ustedes vayan y lean la Biblia, les va a saltar los versos de otra forma. Es como que se le abre a uno el entendimiento de una forma que usted dice: oh, ya ahora esto no es lo que yo creía. Bueno, como Benjamín no está incluido dentro de la casa de Jacob, ¿cuándo se incluye Benjamín dentro de la casa de Jacob? Nunca. Él se incluye dentro de Israel. ¿Y por qué se incluye dentro de Israel? Porque Benjamín nace después de a que Jacob se le cambia el nombre por Israel. Veamos el verso 32, el capítulo 32 de Génesis, verso 27 y 28, cuando Jacob recibe el nombre de Israel. Ahí nace el estado de Israel. Antes eran hebreos, antes de eso Abraham era caldeo. Hasta ese momento, en el capítulo 32, Israel nace como nación. Dice: y el varón le dijo, cuando él está peleando en Peniel, ¿verdad? Con el ángel: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que significa engañador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No voy a hacer un exégesis de eso porque no estamos explicando eso. Vamos a explicar la parábola del hijo pródigo. Después vamos a hablar qué significa que Jacob haya luchado con Dios, porque nadie puede luchar con Dios y ganar, y le está diciendo que ha vencido. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a seguir rescatando la historia en la que estamos. Significa que en ese momento él recibe una bendición. ¿Y cuál es la bendición que él recibe? El nombre. ¿Y por qué el nombre? Porque significa que sobre él se iba a construir un solo pueblo para ser gobernado según el propósito de Dios.
¿Cuál es el pueblo que se iba a construir para ser gobernado con el nombre de Dios? Restaurando lo que había pasado con Adán. Cuando Adán y Eva habían sido encomendados a administrar la tierra, entonces Dios piensa darle esa administración a un pueblo, y ese pueblo es Israel. Bueno, allá en el capítulo 35 nos encontramos la muerte de Raquel, que era la esposa que él amaba, o la esposa básicamente, y el nacimiento de Benjamín. Génesis 35, verso 16 en adelante. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de la tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, o sea, le costó mucho tener al hijo. Y aconteció, verso 17, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, y el significado de Benjamín es nuevo nacimiento, es gozo, es alegría. O sea, ella le había puesto un nombre poniendo de los sufrimientos que ella tenía, pero su padre no lo hizo así. Este nombre de Benjamín, que es el descendiente menor, y llevémonos esta palabra, el hijo menor, porque la vamos a ver allá en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor. Ese hijo menor, cuando Josué reparte las tierras en el capítulo 18 de Josué, versos 11 al 20, allá lo va a encontrar, a Benjamín se le asignó el territorio que está entre Efraín y el norte. Cuando usted ve que a él se le asigna el territorio entre Efraín y el norte, Efraín es uno de los hijos de José que lo tuvo con una egipcia. Ahorita vamos a hablar de eso. Y se le asigna el territorio del norte, por lo cual empezamos a oír el reino del norte. Empezamos a aprender el reino del norte. ¿Cuál era el reino del norte? Asignado a las tribus de Benjamín, a todas las otras tribus, a las tribus 10 que se le habían dado, que no era Judá y Benjamín, sino que en esa zona, en ese norte, se le asignó todo esto a ellos. Esto es importante de entenderlo, porque a la unión de la egipcia y José se le conoce como la casa de José, o como José, la tribu de José. ¿Por qué la casa de José? Porque es muy importante entender esto, porque ya no son israelitas puros, sino israelitas mezclados con egipcios. El israelita mezclado con egipcio, eso es un melao goyim, o sea, es un gentil israelita. O sea, no solo es gentil, sino que es gentil israelita. El gentil es todo el que no es judío. Ese es el gentil para ellos. Pero ellos son melao goyim porque son gentiles que no son israelitas, para efectos del entendimiento. ¿Quiénes son? Descendientes de los egipcios, pero ya están incorporados dentro de la casa, o mejor dicho, dentro de Israel. Porque cuando ellos salen, todas estas personas vienen egipcios, vienen los hijos de José, vienen toda la familia, los esclavos egipcios. Todas estas personas salen y llegan al Sinaí. Todas estas personas están al pie del Sinaí cuando el Señor le da las instrucciones al pueblo de Israel. Y cuando Él le da las instrucciones del pueblo de Israel, cuando la gente dice que se lo dio a los judíos, es un error. ¿Y por qué es un error? Porque los judíos son solo una de las tribus. Habían 11 tribus más los egipcios, o como la palabra le llama, los extranjeros. Cuando nosotros leemos el texto o los textos y escucha, los extranjeros son aquellos que vivían con todo el pueblo, con la casa de Jacob en conjunto, que formaban Israel, pero que no eran nacidos del linaje o de la simiente de Jacob, pero habían sido admitidos. Allá vamos a entender eso cuando lleguemos al Apocalipsis y veamos lo de los invitados a las bodas, personas que no son del linaje. Ok, seguimos, no nos vamos a estacionar ahí. La mamá de los hijos de Efraín y Manaset, que se llamaba Senat, porque Manasés era otro de los hijos. Entonces estas personas, ya les dije, se les conoce como la casa de José o casa de Efraín. Es importante entender la casa de Efraín porque todo el texto de Oseas habla de estas personas, de Efraín. Si usted lee el texto de Oseas, siempre se menciona Efraín o la casa de Israel. Efraín y la casa de Israel es un mismo grupo de personas. Ok, ese reino al cual se le dio la
enseñanza, al cual se le dio la instrucción, al cual se le dio la ley, pero la ley es solo parte de algo, porque la Torah no solo se compone de ley, sino que la Torah se compone de historia, se compone de salmos, se compone de una serie de cosas que se componen las escrituras en total, que no solamente la ley, es un componente de cosas que nos da lo que el Señor llama, y Pablo llama las escrituras, porque en el momento que Jesús estaba hablando, en el momento que Pablo estaba predicando, en el momento que Pedro estaba predicando, no existía el Nuevo Testamento. El primer libro escrito del Nuevo Testamento en el año 59 fue Gálatas, ni siquiera fueron los evangelios. El primer evangelio fue escrito en el año 63. Por lo tanto, cuando ellos mencionan las escrituras, están mencionando el Antiguo Testamento en todo momento, no está mencionando nada del Nuevo Testamento. Cuando ellos, los que estaban escribiendo o hablando en ese momento, murieron, fue que nacieron los otros libros o salieron los otros libros. Ok, bajo esta unidad de Israel, aquellos que están ahí, aquellos que entraron a Egipto, aquellos que salieron de Egipto, ya cuando están en la tierra de los cananeos, empiezan a pedir un rey. Y dice, pónganos un rey como los demás. Y allá escogen a Saúl, que es el ancestro de Pablo, el que escribe todas las epístolas, porque Pablo desciende de Saúl, por eso le ponen a él Saúl también, o Saulo de Tarso, porque es descendiente del rey Saúl. Este Pablo es el que empieza a escribir acerca de la ley, un docto de la ley, una persona que es sumamente preparada, fariseo de fariseos, dice él, fue escogido por su capacidad, por los conocimientos que tenía en interpretar la ley. Eso lo vamos a ver en las clases que demos de legislación, legislación de la Biblia, o lo que es legislación divina. Cuando estas personas empiezan a pedir que quieren tener un rey, Dios autoriza que tengan un rey, y de una vez les advierte lo que van a tener con el rey. ¿Y a quién nombran? A Saúl, al rey Saúl. Ese es el rey, el primer rey sobre cual rige o gobierna sobre un pueblo unificado que se llama Israel. Y recuerden, en Israel están extranjeros, están los egipcios, están la casa de Jacob, está Benjamín, está Efraín, todos están ahí. Sobre ese pueblo está gobernando ¿quién? Saúl. Después viene de Saúl y viene David a gobernar sobre un pueblo conjunto también. Cuando él empieza a gobernar sobre ese pueblo conjunto, entonces él empieza a gobernar sobre un pueblo unificado sobre un único reino, y ese reino, volvemos a decir, se llama Israel. Después a David se le hace una promesa y se le dice que el reino que él va a tener es un reino para siempre. Pero resulta que a Salomón se le olvidó, y Salomón se equivocó y vino y trajo mujeres que trajeron dioses, y él los aceptó. Cuando Salomón comete este pecado, que es un pecado de apostasía, porque ¿qué es apostasía? Es irse en contra de las cosas de Dios para hacer las cosas mías, algo que yo conozco, ¿verdad? Y ¿quién más que Salomón, que había escrito todas las cosas que están en los Proverbios, en Eclesiastés, todas las cosas que encontramos incluso en parte de los Salmos? O sea, Salomón tenía un conocimiento pleno de lo que era el carácter de Dios y sabía que iba a tener una consecuencia, porque él mismo lo escribió. Cuando Salomón se equivoca, Dios le dice a Salomón que le va a quitar los reinos, pero no le va a quitar todos por amor a David. Cuando decimos que por amor a David, nosotros pensamos de una forma romántica en nuestro pensamiento greco-romano, que es que él dice, uy, que David, lo voy a hacer por él. Recordemos que Dios dice que no hace nada por ellos, sino por amor a su nombre. O sea, lo que él está hablando por amor a David, está hablando por amor a respetar lo que él mismo instituyó. Y él le dijo a David que iba a tener un reino para siempre. Ese tabernáculo que Dios le prometió a David es el tabernáculo caído que debemos de restaurar ahora. No es andar danzando, aunque el que quiere danzar que dance. Significa que había un reino unificado que se dividió por culpa de Salomón. Entonces ese reino se dividió en dos, y se dividió primero en la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel, que se conoce también como Reino del Norte, ese reino fue capturado allá por el siglo 700 antes de Jesús, y llevado por los asirios y llevado a Siria como esclavos. Fueron llevados y fueron
mantenidos ahí. Allá en el año 500 más o menos fue llevado el reino de Judá, que se le conoce como Casa de Judá, Reino de Judá o Reino del Sur. ¿Por qué? Porque quedaron ubicados unos al norte y otros quedaron ubicados al sur. Así que aquella idea de que estamos peleando que los Estados Unidos está peleando contra el sur de allá no tiene que ver nada con eso. O sea, ni los Estados Unidos no tiene que ver nada con esto, ni nosotros en Norteamérica tenemos nada que ver con esto. Son dos reinos que se dividieron allá. En el año 500, en el año 700 fueron capturados, pero unos sí regresaron. ¿Cuándo regresaron ellos? Bueno, los que regresaron fueron la casa de Judá, cuando el libro de Daniel, de hecho, nos habla de que por mandato de Astarjerjes, y nos habla en Nehemías 2:1, ahí lo podemos encontrar, que un decreto que fue dado según Nehemías por Astarjerjes en el mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, primero de Nisán del año 20 del rey Astarjerjes, el 5 de marzo del año 444 antes de Cristo. ¿Y qué tiene importancia tomar estas fechas? Bueno, es importantísimo porque a Dios no se le escapa absolutamente nada. El año de Nisán, o mejor dicho, el mes de Nisán, es el mes donde se le celebra la Pascua, se celebra la liberación. Y vea qué interesante que ellos son liberados, ¿cuándo? En el mes de Nisán. Después dice que en 5 de marzo del 444, 5 de marzo, ¿por qué? Porque entre marzo y abril se dio la crucifixión, y la crucifixión se da para liberarnos a nosotros de una muerte eterna, para que tengamos la opción de la salvación. Él tiene que morir y tiene que resucitar, porque si no resucita, dice, vana sería nuestra fe. ¿Y por qué en el año 444 antes de Cristo? Porque el número 444 simbológicamente en las letras hebreas es el nombre de Jesús, es el nombre de Yeshua. Entonces significa que ellos fueron liberados en el mes que tenían que ser liberados, para evocar una crucifixión que se iba a dar cientos de años más adelante, y quien lo iba a hacer era Jesús. Nada se le escapa al Señor. Entonces Astarjerjes libera esto, instruido por el Espíritu de Dios, para que haga las cosas y quede plasmado en la Biblia cómo Dios tiene todo preparado con tantísima anticipación. Bueno, entonces, cuando se da esa liberación, la liberación que se da es de la casa de Judá, porque estamos hablando de Babilonia, estamos hablando que ellos son liberados para regresar a Jerusalén. Este grupo de judíos, porque es la casa de Judá, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron Jerusalén hasta la fecha. Hasta la fecha lo que es Jerusalén está ahí y los judíos están ahí. ¿Y dónde están los demás? Porque cuando se le quitaron los reinos a Salomón, hubieron 10 reinos que fueron dispersados y solo se le permitieron 2 a Salomón, al hijo de Salomón que los tuviera, que era el Benjamín. ¿Y quién más? Y Judá. Benjamín y Judá. Lo importante de esto es entender que Benjamín es el hijo menor que está en algún lado y que ya está en contacto con lo que Dios quiere como plan, y Judá, que está en otro lado y está en contacto con lo que Dios quiere que se dé. Y hay otros que están dispersos. Ok. Cuando la cananea dice en el capítulo 15 de Mateo, en el verso 23, ahora escuchemos el texto y vea qué diferente lo vamos a escuchar. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él le dijo, no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De los judíos? No. ¿De quién está hablando? ¿De todo Israel? No. Está hablando de ese grupo de personas que fueron dispersados, que fueron separados y que todavía no han regresado. ¿Quiénes son esas personas? Que son la casa de Israel, que son Efraín, que es el hijo menor y que no ha regresado y están dispersados entre las naciones, que fue lo que se le dijo a Abraham, y están metidos entre las naciones. Son ovejas. Y esas ovejas, cuando oyen la voz del pastor, van a regresar al pastor, porque dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Me siguen. Si usted y yo estamos sentados acá, si hay alguien que está escuchando a través de internet,
está interesado en lo que estamos hablando, está interesado en Jesús. Indiferentemente si cree la enseñanza o no la cree, está escuchando. Y si oye y pone atención, es porque es oveja. Y al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que le va a aclarar si lo que estamos aprendiendo hoy es cierto o no es cierto. No es a mí al que le toca convencer, es al Espíritu de Dios al que le toca convencer y decirle si es oveja o no es oveja. Pero el que no es oveja no va a escuchar la voz. Entonces hay personas a las cuales usted les va a hablar y ni siquiera va a aceptar el mensaje. Pero una persona que se sienta y escucha, indiferentemente si tiene un pensamiento grecorromano, un pensamiento contaminado, eso que es la levadura en la masa a la que habla Jesús, que es una doctrina contaminada, con solo que esté escuchando, con solo eso, implica que es una oveja que está escuchando. Y si oye la voz del pastor, ¿qué va a hacer? Va a seguir al pastor. Así que ya hablamos de las parábolas, iniciamos con esta conversación antes de entrar al hijo pródigo en 3 actos, una introducción muy larga pero muy necesaria. Hablamos de las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas entonces? La casa de Israel, ya el Señor lo dijo. Hablamos de la moneda perdida. ¿Qué es la moneda perdida? Un grupo de personas que están perdidos y los andan buscando para hallarlos. Hablamos de las 100 ovejas y una que se fue, una que se perdió, y el Señor va a buscarla. Y recuerde que el Señor le dice a ellos que Él va a ir a un lugar donde ellos no pueden ir. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que va a ir a un lugar donde no pueden ir, no está hablando de Jerusalén, no está hablando de ese sitio, está hablando que se va a meter entre las naciones con un propósito, llamar a sus ovejas. Pero para meterse entre las naciones, para llamar a sus ovejas, no era un asunto físico como ellos lo entendían. Es necesario, dice el Señor, que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Cuando nosotros vemos esto, entonces entendemos que cuando Ezequiel habla de 2 palos, está hablando de esto mismo, 2 pueblos. Cuando habla de 2 olivos, la Biblia, ¿de qué está hablando? De esto mismo, de 2 pueblos. Cuando la palabra nos habla a nosotros de un hombre nuevo, no está hablando de un individuo, sino está hablando que esas dos que se separaron, que eran una sola carne, que representan al matrimonio, que fueron hechos uno solo al principio, como el hombre y la mujer, que hay una división y las personas tienen que volver a ser solo uno en el matrimonio. Ese hombre nuevo está hablando del reino restaurado de la casa de David, o mejor dicho, el tabernáculo caído de David, ya levantado nuevamente en un solo reino. ¿Cuál reino? Los dispersados, más los que están allá, componiendo un solo pueblo para que reine sobre este mundo, porque la promesa es que debe reinar en este mundo primero para que después venga un reinado eterno. Es la promesa que se le dio a David. ¿Cuándo se va a dar eso? Bueno, durante el milenio estos 2 grupos de personas tienen que gobernar en conjunto, porque ¿para qué un milenio si no es solamente para cumplir algo que Dios dijo que se cumpla? Desde Jerusalén. Y desde Jerusalén Jesús va a gobernar con la casa de Judá y la casa de Israel en conjunto, a todas las naciones. Ok, ahora sí, con eso vamos a hablar un poquito del hijo pródigo. Vamos a hablar del hijo pródigo en 3 actos. Primer acto. ¿Y por qué digo primer acto? Es la enseñanza normal que usted escucha en la mayoría de las iglesias. ¿Y cuál es la enseñanza normal? Voy a leer 2 veces toda la parábola del hijo pródigo y en cada vez vamos a ir viendo el primer acto, el segundo acto y el tercer acto. De forma más rápida el primer acto, porque ya lo hemos escuchado mucho, y de forma un poco más pausada lo que tiene que ver con el segundo acto, y de forma muy cuidadosa el tercer acto. Dice así, estamos en Lucas 15, 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Creo que ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, recuerde, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto es muy importante, porque cerdo para ellos no solamente trata de algo que no se come según el concepto de ellos, sino que toda la persona que no era judía se le consideraba cerdo o perro. ¿Por qué? Porque era una forma
despectiva, o sea, despectiva de referirse al otro ser humano que no compartía la misma creencia religiosa de ellos. Entonces, el que esta persona se vaya a comer, a apacentar cerdos, era lo más bajo que les podía pasar a ellos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, no solo es ofensivo comer los cerdos, imagínense comer la comida que comen los cerdos. Esa es la parte romántica de la enseñanza a la que escuchamos siempre. Pero nadie le daba. Volviendo en sí, o sea, recapacitando, esta parte de volver en sí es una palabra que se llama shut, una palabra que se llama metanoia. Esa palabra shut o metanoia es la palabra que deriva a lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ellos nunca le van a dar una gloria a Satanás. Siempre cuando un hombre se aleja de Dios, ellos van a decir se alejó de Dios, no van a decir siguió a Satanás. Y cuando un hombre llega a entender que su pecado lo está contaminando y se regresa a Dios, ellos van a decir se volteó de nuevo a Dios, no van a decir que escapó de Satanás. Satanás para ellos no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia. O sea, si fue a camino malo fue porque se alejó de Dios, y si dejó el camino malo fue porque regresó a Dios. Eso es metanoia, eso es shut, eso es un cambio de mente, y eso es lo que dice volver en sí, recapacitar. Y volviendo en sí, verso 17 dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea qué importante, cuando él recapacita, él no se compara con que mira, mi hermano o yo que soy hijo, ni siquiera como esclavo, porque los esclavos podían vivir ahí, comían ahí, eran mantenidos por el rey, eran mantenidos por el dueño, sino que el ser jornalero eran personas que llegaban y se contrataban por un día, por 2 días, trabajaban, por eso es jornal, es un día de trabajo. Ellos llegaban, trabajaban y se tenían que volver a ir. O sea, no quiero ni siquiera ser un esclavo, o sea, quiero ser, con solo que me reciba, aunque sea para trabajar y me deje salir, ya para mí es suficiente. Y le dice él: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Seguimos en el primer acto, seguimos en la primera enseñanza, donde a nosotros nos dan una enseñanza muy hermosa que no está mal, una aplicación muy hermosa que no está mal, pero no nos da el verdadero sentido de lo que Jesús enseñó. Y cuando nosotros no tenemos el verdadero sentido de lo que Jesús enseñó, nosotros al tener una enseñanza a medias nos privamos de una gran bendición de la enseñanza. Verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, primero contra el cielo, que representa a Dios, y después contra usted. Cuando nosotros vemos esa frase, básicamente lo que Jesús dijo, que amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él violentó esos 2 mandamientos. Dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él está pensando llevar esa oración al Padre para que el Padre lo acepte. Y levantándose, verso 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo que está evocando aquí es que dice Dios que yo los amé primero, yo los busqué primero. O sea, nadie busca a Dios, no hay justo ni hay o sea, es Dios el que tiene la iniciativa, es el Dios el que se acerca a nosotros, no somos nosotros los que nos acercamos a Dios. O sea, que cuando este hombre recapacitó es porque Dios puso esa intención de arrepentimiento en el corazón de ese hombre. Y dice: y levantándose vino a su padre. O sea, levantarse significa que estaba postrado, estaba humillado, y se levantó para acercarse al Padre. Esto nos trae a nosotros que dice: Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Se levanta y sale al Padre. El Padre lo ve a lo lejos y de una vez llega al encuentro. Lo vemos también en la zarza ardiente, cuando Moisés sube la media montaña y ya Dios había bajado la media montaña. O sea, Dios se acerca a nosotros, y en la medida que Dios se acerca a nosotros, nosotros empezamos a escucharle, empezamos a oírle, empezamos a verle como lo hizo Moisés, y nos acercamos a Él porque Él tomó la iniciativa. Pero el Padre dijo a sus siervos, que evoca a los ángeles. El Padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido, que es salvación. Esto nos trae al Génesis, donde le quitó a ellos, o le dijo que les iba a poner
pieles de animales sacrificados. Fue la primera vez que se sacrificó a alguien, a algo o a alguien por otro, un ser vivo por otro, porque ellos habían puesto hojitas de parra que representan la obra humana, y vino Dios y sacrifica animales. Entonces nos trae a nosotros a la mente que le pone vestido, o sea, le pone vestiduras de salvación. Por eso que cuando entra el Cordero en el día 10 del mes de Nisan, allá en el capítulo 12 de Éxodo, le dice que entra el día 10, pero no lo consuma hasta el día 14. Día 10 significa perfección, día 10 significa responsabilidad humana, el número 10 es perfección y responsabilidad humana. Pero no importa cuán bueno es el humano, cuán perfecto es el humano, cuán bien se porte, lo mejor que el ser humano puede hacer será tomado como trapos de inmundicia, porque no le salva. No es las obras las que le salvan, sino la obra de Cristo en la cruz. Por eso había que esperar hasta el día 14, que el día 14 es 1 y 4. 4 representa a Jesús, recordemos, 4:44. 1 representa a Dios. Entonces, el Padre y el Hijo que pactaron allá con Abraham, que era la antorcha, y el horno, que se cruzaban pactando para salvar al hombre, esos dos en el día 14 es cuando es sacrificado el Cordero, y solamente por la obra de Dios es que el hombre es salvo. ¿Me explico? Por eso es importante que los que están escuchando ya tengan Biblia, para no meterse uno muy de lleno en esto y podamos seguir avanzando. Dice así: sacad el mejor vestido y vestidle salvación, y poned un anillo en su mano. ¿Qué es un anillo en su mano? Un anillo en su mano es que le da autoridad, lo hace rey, y él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos la autoridad de Cristo para ir a donde otras personas. Y póngale calzado en sus pies, que significa santificación. O sea, no solo nos hace reyes y sacerdotes, sino que nos mete a un proceso de santificación, porque él dice que lo que él comienza, él lo perfecciona y él lo termina. Y Pablo dice que mejor vigilemos nuestra salvación, porque no vaya a ser que corriendo hayamos llegado al final y seamos descalificados, ¿verdad? Ve cómo todos los textos van amarrando cuando entendemos correctamente la enseñanza. Bueno, esta es la enseñanza normal y tradicional que escuchamos. Y traed al becerro gordo y matadlo. El becerro gordo es la vaquilla roja, lo que representa a Jesús, que se sacrificaba por los dos pueblos. Después hablaremos de eso. A traer al becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, porque dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Muerto era, ha revivido, se había perdido. ¿Recuerda la palabra? Se había perdido y es hallado, porque lo encuentra, y comenzaron a regocijarse. Ese es el primer acto. Esto es hermosísimo. Aquí hacemos la invitación, aquí pasamos a la gente pasa al frente, la gente se arrepiente. Bellísima la enseñanza, no tiene nada de malo, todo es excelente. Pero nos falta el segundo acto y nos falta el tercer acto. ¿Por qué? Porque había un hijo pródigo que se había ido de la casa. El hijo pródigo, la palabra pródigo significa desperdicio, significa alguien que bota las cosas. Pero el que se quedó también era pródigo. ¿Por qué? Porque también la palabra pródiga significa abundancia. Esta tierra es pródiga, dice el Señor, porque significan las dos cosas. Significa un extremo o el otro extremo. Por eso es que el Señor dice que nosotros no tenemos que ser tibios. O sea, cuando Él dice que a los que no son ni fríos ni calientes los vomitará de la boca, no está hablando que nos vayamos al mundo, seamos personas de decisión. No estemos entre el sí y el no, que tomemos una decisión, una determinación. Si el Señor nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo. No tenemos que estar a medias, porque eso es ser tibio. Por eso vomitará de la boca. ¿Y cómo va a vomitar algo que no está en el estómago? Porque el Señor no va a aceptar ni en sus labios algo que a Él no le agrada. Y si hay algo que a Él no le agrada, es una persona que juega entre el mundo y las cosas del Señor. O estamos allá o estamos acá. ¿Pero quiere que nos vayamos al mundo? No, lo que quiere es que tomemos la decisión correcta y que nos volteemos a Él. Ese hombre, ese hijo mayor tenía un problema espiritual muy serio. Y vamos a abrir ya el segundo acto. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Campo siempre refleja, vayámonos a la parábola del sembrador. Campo se refleja el lugar, el mundo, porque así lo dijo Jesús en la parábola del sembrador, donde se predica la palabra, donde se tira la semilla, y ahí están los corazones recibiendo. Ese es el campo. Allá la parábola del sembrador es la que nos dice a nosotros qué es el campo. Y dice que el hijo mayor estaba en el campo. ¿En dónde? También en el mundo.
Y cuando vino y llegó cerca de su casa, oyó música y danzas. Entonces tenemos gente que está danzando, gente que está haciendo una gran fiesta por algo que sucedió. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Verso 27, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro que representa a Jesús, gordo, por haberle recibido bueno y sano. Empieza a salir lo que está en el corazón del muchacho, empieza a salir la verdadera esencia de lo que es este hijo mayor. Este hijo mayor se había quedado con el padre, pero ¿por qué se quedó con el padre? ¿Por qué estaba con el padre? ¿Por amor al padre, por honrar al padre o por intereses propios? Yo no lo voy a contestar, lo va a contestar la Biblia. Entonces se enojó, verso 28, y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre, que es el que siempre toma la iniciativa, y le rogaba que entrase. Ahí está el Señor dice que el Señor Jesús reconviene en los lugares. Yo estoy a la puerta y llamo. Quien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Siempre hay una iniciativa de Dios llamándonos mientras hay tiempo, mientras hay vida. Ahí está rogándole que entre. Imagínese, es que Dios nos ruega a nosotros. Es que el Espíritu que mora en nosotros, que anhela al Señor, siempre nos dice que vayamos al Señor, pero la carne que es débil siempre dice que vayamos al lado contrario del Señor. Verso 29, mas él respondiendo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta es la segunda enseñanza, este es el segundo acto de un hombre resentido porque ya el hermano se había llevado todo. Cuando viene acá lo único que salió fue lo que estaba guardado en el corazón. Él, cuando vio a su hermano regresar y la forma en que lo están recibiendo, salió lo que estaba metido en el corazón, lo que no podía ocultar, porque dice el Señor en Marcos 4:22 que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no salga a la luz, incluso nuestros propios sentimientos. En algún momento realmente vamos a vernos tal y cual somos y vamos a ser descubiertos, porque Dios dice que no deja al impío sin su justo castigo. Verso 30, pero cuando vino tu hijo, vea que no le dice mi hermano, tu hijo. Cuando vino tu hijo, dice que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Recapitulo. Y digo, becerro gordo representa a Jesús. Esto es importantísimo. Es una de las partes más importantes de la parábola. Todo es importante. Verso 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, ya le recuerda, mire, no es solo mi hijo, sino que es tu hermano, era muerto, ha revivido, se había perdido. La palabra nuevamente, se había perdido y es hallado. Aquí tenemos ya el segundo acto, muy bonito, muy romántico, con aplicaciones de vida excelentes, una enseñanza muy hermosa. Pasemos al frente también, recibamos la enseñanza, arrepintámonos delante del Señor, pero no es toda la historia. Ahora sí vamos al tercer acto, y el tercer acto me va a decir a mí, ¿cuál es la historia que Jesús estaba contando? Y la vamos a entender tan claro porque hicimos una recapitulación de historia, una recapitulación de grupos de personas, y eso está plasmado en la parábola. Y el Señor lo dijo muy claro, hay que entender la parábola del sembrador para entender las otras parábolas. Y aparte de eso, todas las parábolas están ligadas una con otra. Todas tratan de los dos pueblos, todos tratan de restaurar el reino de Dios en la tierra y también a futuro, porque empieza aquí y sigue en el futuro. Inicia aquí en el ahora y sigue después. No tenemos que morir para estar dentro del reino de Dios. Ya desde ya que morimos en nuestro espíritu y resucitamos en Cristo, empezamos a regir en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Tercer acto, Lucas 15:11 al 32, la misma parábola del hijo pródigo. Yo diría, porque eso no lo pusieron en la Biblia, eso lo puso alguien, parábola del hijo pródigo, yo diría parábola de los hermanos o parábola de los dos hijos pródigos. Los dos extremos, el extremo del legalismo y el extremo de la permisividad. El extremo de los que dicen que vivimos bajo la gracia y podemos hacer lo que sea porque somos salvos y no importa lo que hagamos porque no es por obras para que nadie se gloríe.
y el extremo de los que dicen, no, tenemos que cumplir con todo porque si no nos vamos a ir al infierno. Ni una ni la otra, porque la obra de salvación es de Dios, ya lo aprendimos. Pero vamos a estar delante del trono de la gracia y las obras sí van a ser valoradas delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque vamos a ser pesados. Vamos a ver qué fue lo bueno que hicimos y qué fue lo malo que hicimos. Lo bueno va a ser como oro y como joyas preciosas, y lo malo como hojarasca y se va a quemar. Y al que no está con el Señor va a estar delante del trono blanco, que eso es un trono de condenación. Entonces sí van a haber dos juicios: uno para los que escucharon y no obedecieron pero son salvos, y otro para los que definitivamente rechazaron el evangelio. Porque ¿qué es el evangelio? El Señor dijo que el centro del evangelio, o mejor dicho, el centro de lo que Él vino a hacer era el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Preguntémosle a la gente. Cosas buenas, buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús vino a salvarnos. Mis hermanos, eso es solamente una parte del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, como debemos que escucharlo, cuando ellos iban y capturaban un pueblo y el pueblo iba como esclavizado con ellos, al frente iban los sacerdotes y los triunfadores tirando incienso, y todo el olor del incienso que recibían los sacerdotes y el pueblo eran buenas noticias. Ganamos, conquistamos, somos los que esclavizamos a estos. Pero cuando ese incienso llegaba a los de atrás, para ellos esa misma noticia era una mala noticia. ¿Por qué? Porque les recordaba que fueron esclavizados, que fueron capturados. Entonces el evangelio es para los que obedecen, buena noticia, y para los que desobedecen, mala noticia. Dios es amor, pero también es ira. Dios es salvación, pero también es juicio. Cuando nosotros encontramos a David recibiendo el mensaje del siervo que mató a Saúl, él pensaba que iba a dar una buena noticia. Él llegó y le dijo: los que te perseguían han muerto. ¿Y cómo murieron? Entonces él le explicó que él había matado al rey. ¿Cómo mataste al ungido de Jehová? Él pensaba que era una buena noticia, pero para David era una mala noticia. ¿Y qué hizo David? Lo mató. Mis hermanos, tanto a los que estamos aquí como a los que estamos escuchando, a veces nosotros no entendemos que lo que nosotros estamos predicando, que debería ser palabra de vida para unos, puede ser palabra de muerte para otros. Y tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque si no damos el mensaje correcto, si no damos la enseñanza correcta, hay personas que van a caminar creyendo que son salvos y no lo son, y van a morir creyendo que son salvos y no lo son, porque el Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es una declaración de fe, una declaración de aceptación del Señor. Y quiero decirles algo: nosotros no aceptamos a Cristo, nosotros no aceptamos a Dios, Dios nos acepta a nosotros. Dios es el que nos acepta cuando nos arrepentimos, y dice que Dios no despreciará a un corazón contrito y humillado. ¿Quién soy yo para aceptar a Dios? ¿Quién soy yo para aceptar a Cristo? Es la manipulación de las palabras. Yo me acerco a Dios porque Él se acercó a mí, y cuando Él se acerca a mí, Él me examina. Y examina, no como examinan los hombres, porque los hombres ven la apariencia, sino que Él ve corazón. Y cuando Él ve el corazón y ve un corazón arrepentido, Él me recibe. Él es el que me acepta. Con eso en mente seguimos leyendo y empezamos con el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, donde empezamos nuevamente el tercer acto y la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, los del reino del norte y los del reino del sur, el mayor que es el reino de Judá y el menor que es Efraín, porque nació primero Judá y después Efraín. El menor de ellos dijo a su padre, o sea Efraín, o sea la casa de Israel, o sea los dispersados. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Cuáles son los bienes que él dejó? Las enseñanzas, la Torá, las escrituras, las fiestas, la forma en que podemos nosotros conocer del carácter de Él, las figuras en las cuales podemos conocer del carácter de Él, el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, las oraciones, todo lo que Dios puso para nosotros para que nos lleve a Cristo, porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento sin revelar, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿En quién? En Cristo. Pero para conocer a Cristo tenemos que entender que nos dejó a nosotros, ¿qué? Nos dejó
joyas, nos dejó perlas, nos dejó bienes, que son cada una de las figuras que nos dejó Él. Pero vino el enemigo y puso una enseñanza que se llama doctrina de la suplantación, y dice que ya lo que tiene que ver con los hebreos ya no tiene que ver con nosotros, porque no sabemos quién es Israel y no sabemos si tiene que ver o no tiene que ver con nosotros. El hijo menor le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Tenemos las figuras, tenemos la palabra, tenemos todo, pero vea lo que hacemos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, los dispersados, Efraín, Benjamín, los que están entre las naciones mezclados, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Si usted está en una provincia apartada, no habita del abrigo de Dios, porque dice que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Significa que usted está apartado del realmente el propósito que tiene Dios para su vida, pero no lo entiende y no lo entiendo, porque llega un momento en que estoy tan apartado que ya desconozco la forma en que Dios habla y ya no lo escucho. Y no lo escucho no porque Dios no hable, sino porque estoy escuchando otras voces, a otras personas que me están enseñando de otra forma. Y por eso es que Pablo dijo: no se vayan a encontrar que están siendo enseñados por un Jesús que no es el que nosotros les predicamos. Entonces, en lugar de celebrar lo que tenemos que celebrar, celebramos lo que no tenemos que celebrar. En lugar de hacer lo que tenemos que hacer, terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. En lugar de adorar a Dios como Él nos dice en su palabra que lo adoremos, lo adoramos como a nosotros se nos ocurre adorarlo. Lo adoramos de la forma en que a nosotros nos da la gana y lo adoramos según nuestra conveniencia. Interpretamos todas las cosas según yo me sienta cómodo. Y el Señor no me dijo que yo me iba a sentir cómodo. En el mundo, el campo, hallaréis aflicciones, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. El Señor dice que un cristiano va a hallar aflicciones. No hay una promesa de prosperidad. Hay una promesa de que vamos a estar un día bien y otro día podemos estar mal. Pero cuando estemos bien, vamos a decir como Pablo: me he sabido gozar en la abundancia. Y cuando estemos mal, también me he sabido gozar en la escasez. Tenemos esos altibajos. No muchos días después, juntándolo todo, la herencia, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, todo lo que recibió del Señor, todas las instrucciones que recibió del Señor, las desperdició. El Señor dice que no le tiremos las perlas a los cerdos. ¿Qué es tirarle las perlas a los cerdos? Usar sus cosas, lo que Él nos dejó a nosotros, con personas que no lo van a usar como Él dice, sino que lo van a hacer a su conveniencia. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ya no me acuerdo, ya no sé lo que tengo, ya no me acuerdo lo que Dios me dio, vino un gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué dice el Señor? Que gente por comezón de oír la palabra de Dios se va a acercar a grandes multitudes y van a ser engañados. ¿Por qué? Por la comezón de oír, porque hay una necesidad de aprender, pero el maestro que está al frente no está enseñando lo que tiene que enseñar, sino que está enseñando las cosas que quiere enseñar, porque se está lucrando con la palabra de Dios. Y lucrarse con la palabra de Dios es ser una ramera, porque una ramera vende el cuerpo, y vender el cuerpo de Cristo es convertirlo en una prostituta. Eso es la ramera a la que él se refiere. Entonces estas personas dice que está en una provincia apartada y le comienza a faltar. Verso 15 dice: y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra. O sea, alguien que no pertenece al grupo, alguien que no pertenece al entorno, alguien que se metió, es aquel que se metió ahí coladillo y empezó a enseñar como mandado por Dios, y no es llamado por Dios, es llamado por sí mismo, y a quien sí mismo se hace maestro, a sí mismo se condena. Y uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, ¿para qué? Le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerde que cerdos para ellos son los no judíos o los no israelitas. Todo el que no profesa la fe de ellos es cerdo. Toda la persona que no enseña el judaísmo, toda la persona que no enseña las figuras del Señor para llegar a Cristo, eso es muy importante, es como si fuese un cerdo, porque está enseñando lo que le da la gana, lo que quiere, y no lo que Dios dice que enseñe. Y sigue diciendo el verso 17: y volviendo en sí, se arrepintió, recapacitó. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si nosotros venimos y decimos, no, ¿cómo yo voy a ser israelita? No puede ser. Eso no puede ser. Él es el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo yo voy a ser llamado Israel? No puede ser. Eso es imposible. Porque no nos sentimos ni capaces de entender que sí somos hijos de Él, que somos hermanos de aquellos judíos que están en Jerusalén, que sí somos parte del plan de Él. Pero nosotros nos hemos alejado tanto, nos hemos metido en las cosas grecorromanas, que ya no nos sentimos parte del pueblo de Él. Y sí somos escogidos, porque que estemos escuchando la voz del pastor es que somos ovejas del pastor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22, pero el Padre dijo a sus siervos, los ángeles, sacad el mejor vestido, salvación, y vestidle, poned un anillo, nos hace reyes dentro de su reino, y calzado en sus pies, nos santifica para poder servir en su reino. Y traed al becerro gordo, Jesús, y matadlo, y hagamos fiesta, la Pascua. ¿Por qué hacemos fiesta? Porque Él vino para salvarnos de esa condenación que teníamos. Porque mi hijo muerto era, es el menor, muerto era. Y dice el Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ha revivido, o sea, ha resucitado. ¿Estaba qué? Perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor que estaba en el campo, en el mundo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, o sea, nuevamente vuelve al atrio, nuevamente regresa a la cobertura del Señor, porque el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente, entra dentro de ese entorno. Entonces dice, y llegó a la casa y oyó música y danzas. Tenemos gente que está regresando a las enseñanzas verdaderas alrededor del mundo. Tenemos gente que está regresando a aquellos cantos hermosos de los salmos. Tenemos gente que está llegando de nuevo a la letra que escribieron hace muchísimos años en Israel, aquellos hombres de fe, aquellos hombres que plasmaron en los salmos todos los cantos. Hay gente que está de nuevo enamorada de eso. Entre esos estoy yo y está usted, que estamos aprendiendo de esto. Y están los que nos estén escuchando y estén recibiendo esto en su corazón. Y dice el verso 26, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido. ¿Cuál hermano? El menor, el que está entre las naciones, ha venido. Y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, el Mesías, Jesús, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, he practicado la ley, he practicado las fiestas, he hecho cada una de las cosas que la Torah dice, siempre he estado haciendo lo que el judaísmo dice, siempre he estado dentro. Y se fue y anda practicando otras fiestas, anda practicando otras cosas que nada tiene que ver contigo. Pero resulta que lo que yo he hecho no es importante, pero a él sí le mandas el becerro gordo, a ellos sí les mandas el Mesías. ¿Por qué? Nosotros tenemos los ojos cerrados, ¿por qué tenemos los ojos vendados? Para que estos gentiles se salven. Los Melao Goyim. Básicamente estoy parafraseando la historia. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿por qué? Porque los judíos no nos consideran parte del pueblo. Tu hijo, no nos consideran tampoco ni siquiera parte del entorno de ellos en ninguna clase, para nada. Que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Qué son rameras? Todas esas iglesias alrededor del mundo, todas esas enseñanzas alrededor del mundo, que lo que hacen es vender el cuerpo del Señor, negociar con el cuerpo del Señor, hacer de ellos, para ellos, una riqueza. Ha consumido tus bienes. ¿Cuáles bienes? Estas enseñanzas que dejaste, las han corrompido y las han acomodado a su antojo. Has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, has hecho matar a Jesús para ellos, al Mesías para ellos. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, todas estas cosas que te dejé, todas estas figuras, todo eso es tuyo. Es mío, pero es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos,
Nosotros somos Sión. Nosotros somos la Jerusalén espiritual.Nosotros somos Israel que está dispersado. Y si cuando llegó Pablo a predicar se convertían hasta 5,000, 3,000, 100,000 personas, es porque eran ovejas, porque estaban escuchando una palabra que ellos rechazaban antes. Hay personas a las cuales se les habla y se les dice, este es Jesús, y nunca lo aceptaban, pero cuando viene el Espíritu Santo y les habla, entonces lo aceptan porque es oveja. Hay personas que van a decir, no, no es posible, eso yo no lo acepto. Y no lo acepto porque entonces, ¿cómo sé yo que soy oveja o no soy oveja? Es muy fácil. Si te sientas en una silla a escuchar que Jesús es el Señor, eres oveja. Tal vez no tienes la enseñanza completa, pero el que tu oído esté atento te hace oveja, porque las ovejas escuchan la voz del pastor. Las personas que no aceptan para nada a Jesús, las personas que no aceptan para nada la enseñanza, esas no son ovejas. Y se puede presentar a Dios como salvación, se puede presentar al Espíritu Santo como salvación, y aún así, usando al mismo Dios, se utiliza para alejarnos de la verdadera puerta que es Jesucristo, porque dice que nadie viene al Padre si no es por mí, y que el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos es el nombre de Jesús. Cualquier enseñanza que nos aleje del nombre que es sobre todo nombre, aún usando el nombre de Dios, nos aleja de lo que Dios nos dejó a nosotros para salvación, que fue el becerro. Pero para entender eso, tenemos que irnos allá atrás. Tenemos que irnos a lo que Dios nos dejó como figuras para poder reconocer al pastor. Y no solo escucharlo, sino que hacer como Él dice. Yo me despido, les agradezco a los que están escuchando por internet, les agradezco a los que están aquí presentes, y dentro de 15 días tenemos otra enseñanza de trasfondo judío para el cristianismo.